Ahora, están conmigo, espero que no se hayan cansado porque ahora se va a poner interesante el tema. Hay muchos misterios en este capítulo, está lleno de símbolos, ¿no? Y hemos empezado ya la parte crucial del argumento, porque el poder de estos dos testigos, primero, es el poder de su palabra profética. Su palabra profética es el Evangelio. El que creyere será salvo y el que no, condenado, ¿no? El que rehúsa creer en el Hijo, la ira de Dios permanece. Esto es el lado negativo del Evangelio, lo que está metido de por medio en este fuego. Pero ahora llegamos a más misterios. Vean, si alguno les quisiera dañar, la última frase del versículo 5 es una referencia directa a todo lo que acabamos de decir. Todos los que no reciben su palabra del Evangelio van a morir en fuego. Van a morir en el lago de fuego. Es necesario que por fuego sea muerto. Así de sencillo, ¿no? Eso es lo que el texto dice. Esto es su ministerio profético. Eso es lo que predicamos. El mismo evangelio que es olor de vida para vida es olor de muerte para muerte, para los incrédulos. Es así. Ahora al versículo 6 llegamos. Estos no solamente tienen este poder, ¿no?, de condenar a los que rechacen su testimonio al infierno. Esto es lo que el versículo 5 quiere decir. Es la misma palabra predicada la que será usada para pronunciar el veredicto final. Cristo lo dijo. Los que ustedes los reciben, a mí me reciben. Los que ustedes rechazan, a mí me rechazan. ¿No? Es así. Ahora ven este poder. Tienen potestad de cerrar el cielo. El versículo 6. Que no lluevan los días de su profecía. Primer punto. Segundo, tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre. ¡Ah, caramba! Y luego, para herir la tierra con toda clase de plagas. Y la idea es cuántas veces quisieran. Ahora, ¿qué significa esto? Los que están de acuerdo con que hasta ahora parece ser la iglesia, ¿no?, 2 candeleros, olivas, que desempeñan estas 3 funciones de rey, sacerdote y profeta en la tierra, usando las llaves del reino como en lugar de Cristo, ¿no?, haciendo todo esto. Ahora llegamos al versículo 6 y hay personas que dicen, pero esto no puede ser. Ahora vamos a ver. ¿Qué significa esto? Fíjense bien. Primero, una lista de puntos cruciales. Primero, estos no son los versículos 5 y 6 hablan de su poder, ¿sí? Y este poder se manifiesta en estas, vamos a decir, manifestaciones. Y estas cosas no son los dones carismáticos. Hay que volver a decirlo. Estos no son los dones carismáticos, antiguos ni modernos. ¿Sí? No vemos a los apóstoles de Cristo. Y en la época de los dones apostólicos, ¿no?, tenían muchas capacidades milagrosas, poderes milagrosos que no existen hoy día. No tenían estos poderes. No hicieron nada parecido a esto, los apóstoles de Cristo. Ni los supuestos dotados líderes carismáticos modernos hacen esto. Entonces quitan de su mente la idea de que hay algo sobre esto aquí. Ahora, segundo, escuchen lo que estoy diciendo. Nadie, según lo que estamos enfocando aquí es el versículo 6, cerrar el cielo, convertir aguas en sangre, traer plagas sobre la tierra. Nadie ha hecho esto en toda la historia del cristianismo. Nadie. No sé si me explico. Nadie ha hecho esto.
bajo el Nuevo Testamento, salvo en forma indirecta. Nadie ha hecho esto. En toda esta época no ha sucedido esto. En forma directa, nunca. Tercero, estos milagros de esta índole, la idea aquí es muy importante, son milagros de juicio. Fueron realizados bajo el Antiguo Testamento por Elías y por Moisés, sin lugar a dudas. Bajo el Antiguo Testamento, milagros de esta índole iguales a estos fueron realizados por Elías y por Moisés. Escuchen ahora. En tiempos de conflicto abierto con el diablo, en momentos cruciales en la historia de Israel, en la época del Éxodo, Moisés trajo 9 plagas sobre los egipcios, terminando con la muerte de los primogénitos, ¿no? Y cada vez que quería exactamente, cuantas veces quisieran exactamente, así actuó Moisés, ¿no? Y luego en el conflicto con Acab, Elías oró para que no lloviera durante 3 años y medio. No llovió. Y en el conflicto abierto y directo con el enemigo en el monte Carmelo, terminó Elías matando a los 400 profetas de Baal. Pero estas cosas sucedieron bajo el Antiguo Testamento. Y esto es una parte de lo que ha conducido a algunos dispensacionalistas y otros a afirmar que estos 2 testigos son Elías y Moisés resucitados de los muertos. A esa conclusión han llegado y ustedes pueden comprar los libros en las librerías en esta ciudad que afirman eso. Escuchen lo que voy a decir. No existe base alguna para creer algo así. Hemos estado diciendo desde el principio aquí que estos 2 testigos son la iglesia. Ahora vamos a ver más a fondo el asunto. Aquí tenemos motivos para creer que estos 2 testigos son simplemente una figura de la iglesia, como ya lo hemos estado diciendo. Pero ahora ven con mucha atención. Son la iglesia, entre el paréntesis aquí, en relación con los juicios anunciados por las trompetas. Escuchen con mucha atención. Las primeras trompetas afectan el aire, el agua y la tierra. Ustedes lo pueden verificar, todo esto ya lo vimos en otros estudios. Y les dije en la lectura al principio el día de hoy, subrayan el cielo, las aguas y la tierra. Es la misma subdivisión. Las trompetas afectan el cielo, las aguas y la tierra, haciendo exactamente, convirtiendo aguas en sangre en una de las cosas, ¿sí? Y bloqueando la atmósfera, la entrada de los rayos del sol, afectando el clima en la tierra. Todo esto lo vimos en otros estudios. Las primeras 4 trompetas afectan los medios necesarios para sostener la vida en este planeta. Las últimas 3 ocasionan angustia y daño espiritual, un juicio directo en la 7ª trompeta que acaba con el mundo. Entonces, ahora vean, estos juicios, las 4 trompetas preliminares y las 2 langostas y luego la segunda, las guerras, todos estos juicios preliminares se conviertan al tocar la 7ª trompeta con las copas de ira que acaban con el mundo. Entonces, hay más cosas aquí, pero lo que estamos diciendo es lo siguiente. Las plagas que se mencionan aquí son iguales en la descripción, exactamente lo que las trompetas hacen. ¿Sí? Y el punto,
El rechazo del ministerio profético condena al fuego eterno a los incrédulos. Eso es el futuro de ellos. Y en esta época de la historia trae el juicio de Dios sobre ellos. ¿No? El rechazo de la palabra profética, el evangelio, siempre resulta en juicio. Y este juicio, en la época final de la historia de este mundo, sucederá tal como lo hemos escuchado antes, con Dios comenzando a quitar su gracia común de este mundo. Y su gracia común es lo que funciona para, lo que logra que el aire funcione, ¿no? Y el agua sea saludable y la tierra produzca en abundancia, y Dios quitará su gracia común con el comienzo de todo esto. Comenzará a colapsarse, ¿no? El sistema ecológico que sostiene la vida en este planeta. Pero vean, todo esto como respuesta a las oraciones de los creyentes. Lo vimos en el capítulo 8. Se hizo silencio en el cielo por media hora y se prepararon todas las cosas, el incienso, los creyentes orando. Sus oraciones han subido como incienso al cielo y son mezclados con el fuego del altar y echados a la tierra. Y comienzan estas catástrofes. Entonces, lo que estamos diciendo aquí es lo siguiente. Estas oraciones que se han ido acumulando durante siglos serán contestadas en ese momento. Y el panorama aquí, al enfocar ahora a los dos testigos y el conflicto en la época final de la historia de este mundo, todo resulta en que lo que no ha sucedido bajo el Nuevo Testamento durante todo este tiempo, sucederá. Pero sucederá no con Elías y Moisés resucitados de los muertos, sino con Dios contestando las oraciones de su pueblo. Así de sencillo. El cielo, las aguas de la tierra, ¿sí? Y las plagas mencionadas son estas trompetas y nada más, que luego se convierten en copas de ira, algo peor. Entonces, cuando yo decía salvo en forma indirecta, ¿no? Esto lo pudiéramos discutir en otro estudio. ¿Hasta cuál punto las oraciones de los creyentes a favor de la salvación de alguien, al no suceder eso, han traído estas oraciones una catástrofe a la vida de esa persona? Eso lo hemos visto muchas veces. Incluso a naciones y a pueblos les ha pasado algo en forma indirecta, ¿no? Pero estamos hablando directamente de este asunto aquí. Ahora vamos a apurarnos, tenemos un poco más de media hora para terminar. A considerar ahora, vean con mucha atención, estamos demostrando que esta es la iglesia, ¿sí? Su palabra profética, su poder, ¿sí? Para traer estas trompetas de juicio en la época final. Y son las oraciones de todos los creyentes de todos los tiempos los que se combinan para traer esto. Ya lo vimos en otro estudio, ¿no? Se han acumulado durante siglos todas estas peticiones y aquí son contestadas. En un conflicto abierto entre la iglesia y el anticristo, todo esto sucederá. Ahora vean en el versículo 7, cuando ellos hubieran acabado su testimonio. Cuando ellos hubieran acabado su testimonio, las plagas, ¿no? Que no eran más que juicios, ¿sí? Que no dan ningún resultado tampoco. Entonces, ¿qué sucede? Ya la bestia que sube del abismo, esto ya es la última parte de la historia de la era cristiana. Esta bestia es el imperio del anticristo. Hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Así lo dice. Ahora, ¿qué es esto? Bien, con mucha atención ahora. ¿Qué significa el martirio de estos testigos? Ahora, las cosas aquí son tremendas. Primero, bien, con mucha atención, esto indica, más allá de cualquier duda, que habrá persecución a nivel mundial y gran sufrimiento, ¿sí? En la iglesia. Persecución a nivel mundial y gran sufrimiento.
Primero. Ahora, segundo, escuchen bien, no todos los creyentes van a morir en esta persecución. No todos los creyentes morirán en este conflicto con el anticristo. Y esto lo sabemos porque Pablo lo dice 2 veces. En 1 Corintios 15 dice Pablo que en el momento de la trompeta final, ¿sí?, los muertos serán levantados y nosotros, los que quedamos aquí en la tierra, seremos transformados. 1 Corintios 15, 51 y 1 Tesalonicenses 4 lo deja aún más claro, porque 1 Tesalonicenses 4 dice, escuchen bien, los que vivimos y nos hemos quedado, juntamente con los que serán resucitados, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor. Entonces, esto quiere decir que esta persecución será masiva a nivel mundial y traerá un holocausto peor que lo que hizo Hitler y los nazis. Sí, pero no van a morir todos los cristianos, sino solamente la gran mayoría, ¿no? Tan solo un remanente tendrá que escapar de esto para estar vivos cuando venga Cristo. Ahora, esto lo sabemos también porque el 5º sello habló de un número exacto de los que habían de morir. ¿Cuándo terminará el mundo? Cuando haya muerto el número exacto, ¿no?, de sus consiervos, los que faltaban en la lista. Y estos no son todos los cristianos. Aunque comenzamos todo esto hablando de almas bajo el altar, Dios tomando venganza, las copas siendo esta venganza, el juicio final, pero hablábamos de cómo es que nosotros tenemos que dar testimonio como sacrificios vivos en esta época, ¿no? Entonces, el punto aquí es crucial. Vuelven a ver Apocalipsis 11, tan solo cuando hubieran acabado su testimonio. 7, vean, la primera parte del versículo 7 del capítulo 11 es crucial. La iglesia es invencible hasta que su testimonio sea cumplido. Invencible hasta este punto. ¿Sí? Y su testimonio, según nuestra interpretación de estos versículos, y específicamente el versículo 6, tendrá que ser poderosísimo en los días finales de la historia de este mundo. Y lo que sabemos acerca de este testimonio es que el Evangelio será predicado en todo el mundo. Lo citamos al principio, 24:14 de Mateo, y tan solo entonces vendrá el fin en todo el mundo. Y aquí encontramos al anticristo con su bestia, su imperio, matando a la iglesia, pero solamente cuando haya acabado su testimonio. Ahora vean esto a lo largo y ancho del libro. Vean rápidamente. 1:9, voy a citar los ejemplos. Juan estaba encarcelado en Patmos, dice, por el testimonio. 1:9 de Jesucristo. Las almas debajo del altar habían entregado sus vidas por el testimonio. 1:6-9 que ellos tenían. ¿Sí? La mujer es protegida en el desierto, en el capítulo 12, ¿sí? Y los creyentes vencen al enemigo por la palabra de su testimonio, dice, no amando sus vidas hasta la muerte. 12:11 del mismo Apocalipsis, ¿no? 12:7, el dragón va a hacer guerra en contra de los demás, los que tienen, es el mismo testimonio de Jesús. Y en 19:10, este fenómeno está en todo el libro. El testimonio de Jesús es el testimonio de la profecía. Y en Mateo, mejor dicho, en Apocalipsis 24, vi almas degolladas debajo del altar, lo mismo, por el testimonio. El testimonio. Todos estos textos se vinculan con el testimonio de los dos testigos. Se vinculan con la gran comisión.
Y se vinculan con, ahora vean en el capítulo 10, la comisión que Juan mismo recibió. Es necesario que profetices a pueblos, gentes, lenguas, reyes. La misma fórmula que está en 7:9, los 144,000 vienen de este mismo grupo. ¿Sí? Y lo mismo sucede en 5, 9, 14, 6. No vamos a tardar aquí para ver todos los ejemplos. El punto es, este testimonio es de alcance mundial. Eso es el punto. Porque al fin encontramos personas convertidas en el cielo de todos estos grupos y los 144,000 son de todo, de este mismo alcance, ¿no? De todo el mundo vienen. Y el punto entonces es que el testimonio de la iglesia tiene que cumplirse. Y ahora vamos a cambiar la aplicación por un momento para decir lo siguiente. Escuchen bien. Si la iglesia cristiana es invencible hasta que haya acabado su testimonio, ¿cuánto más cada creyente? ¿Cuánto más cada creyente es invencible hasta que su testimonio haya sido cumplido? ¿No? Todo el tiempo de nuestro testimonio habrá protección divina para nosotros. Esto es el argumento aquí en medio de las trompetas, frente al imperio del anticristo, en la hora final, habrá protección divina. ¿Sí? Eso es el punto. Y la iglesia cristiana, que siempre ha sido perseguida, nunca ha sido exterminada. Las puertas del infierno no han prevalecido. ¿Sí? Durante la época de las tinieblas del siglo, cuarto hasta la Reforma, casi los 1260 años, exactamente 12, 14, 15, algunos hablan de 17 millones de mártires. ¿Sí? Pero cada uno habiendo cumplido su testimonio. Y ahora ven lo que sucede al final. Cuando dice que será vencida, hablando ahora de la iglesia, y que los testigos los matará, el versículo 7 todavía, ¿sí? No ha de sorprender a nadie que esto suceda, como vamos a explicar ahora. Porque esta aparente victoria o derrota, como sea, de la iglesia y victoria del enemigo, ¿sí? No es lo que parece ser. Ahora vean lo que sucede. En el versículo 8, rápidamente hay que apurarnos, ya se nos está yendo aquí. Vean lo que sucede. Sus cuerpos serán echados en las plazas de la gran ciudad. Esta es la Babilonia de este mundo. Esto es la Babilonia que se encuentra llena de la sangre de los mártires de Jesús. Es la Babilonia religiosa del capítulo 17, la Babilonia económica, política del capítulo 18 de este libro. ¿Sí? Sin discutirlo más a fondo, pudiéramos tardar mucho. Pero en 17:6 y 18:24... la Babilonia de este mundo se encuentra culpable de todo esto, ¿no? La sangre de los mártires. Los cuerpos serán echados en las plazas de esta ciudad. Esta ciudad es la Babilonia de este mundo. Eso es lo que estoy diciendo. En el contexto del Apocalipsis, esto ya lo hemos visto. Pero ahora lo que sucede aquí es importantísimo, porque esta gran ciudad es espiritualmente llamada, vean, Sodoma, que representa el pecado, la maldad y la perversión, es espiritualmente llamada Egipto, que representa opresión, persecución, crueldad y aún esclavitud para el pueblo de Dios. ¿Sí? Y luego esta ciudad es no solamente la Babilonia de este mundo, no solamente semejante a Sodoma, no solamente semejante a Egipto en su maldad y crueldad, sino ahora vean, es la ciudad de Jerusalén. Porque es la ciudad en la cual también nuestro Señor fue crucificado, dice.
Y el punto es tremendo. Jerusalén se ha convertido, según el argumento, en algo semejante a Sodoma, en algo semejante a Egipto, debido a su pecado y su persecución de la iglesia. Y todo esto ya lo vimos al principio. Esto es, en el contexto aquí, los judíos poniéndose de acuerdo con los gentiles y Pilato. Esto es la Babilonia religiosa del capítulo 17, poniéndose de acuerdo con la Babilonia económica política del capítulo 18. Pero el punto es, esta es la ciudad frente o ante la cual los testigos dan testimonio. Ahora vean lo que sucede. Esta es la ciudad, la mismísima, a la cual Jesús fue enviado. Esta es la gran ciudad, la misma que en su forma misteriosa se encuentra ebria con la sangre de los santos. Esta es la misma ciudad. El centro de seducción anticristiana, el centro de toda clase de actividad anticristiana, el centro de toda clase de maldad, opresión, persecución. Este es el mismo mundo al cual nuestro Señor nos ha enviado. ¿Sí? Y la universalidad de este mundo se identifica claramente en el versículo 9. Son linajes, tribus, pueblos, lenguas y gentiles los que son los habitantes. La universalidad de este lugar es el mundo pagano, inconverso, al cual nosotros somos enviados. El mismo mundo que mató a Jesús, ¿sí? Que persiguió a sus apóstoles, que persiguió a los profetas, ¿no? Es el mismo mundo. En su conspiración final, que el anticristo usará con las iglesias falsas y las religiones falsas para exterminar, si fuera posible, exterminar al cristianismo de la faz de la tierra. Y para testificar a este mundo es necesario negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz y estar dispuestos, si fuera necesario, a entregar nuestras vidas. Como lo vimos al principio, midieron al templo, midieron a los adoradores en ese templo. Juan lo hizo, midió también ese altar, ¿no?, de sacrificio. Y ahora ven, nos estamos acercando a la conclusión por el día de hoy. Ahora ven lo que sucede. El versículo 9, la reacción del mundo. Los tribus, pueblos, lenguas, gentiles verán los cuerpos de ellos. ¿Qué es esto? Por 3 días y medio no permitirán que sus cuerpos sean puestos en sepulcros, dice. Y aún más, una gran fiesta. Ahora ven, los habitantes de la tierra se gozarán sobre ellos y alegrarán y se enviarán regalos los unos a los otros. ¿Y ven el porqué? Es crucial el porqué. Estos 2 profetas han atormentado a los que moran sobre la tierra. Pero rápidamente ahora la reacción del mundo. Los inconversos demuestran aquí lo que realmente quieren. El mundo pagano inconverso, la Babilonia de este mundo, demuestra aquí cuánto aborrece a los cristianos. Al no permitir ni siquiera que sus cuerpos sean sepultados, era una ofensa tremenda, ¿no? En el mundo antiguo, igual en el Medio Oriente hasta el día de hoy, una ofensa sumamente grave que demuestra, vean, odio, rechazo y desprecio completo. Eso es una cosa. No pueden ser enterrados, ¿no? Sepultados sus cuerpos, primero. Y segundo, y esto ha sucedido, no todo lo que sucederá al fin ha sucedido antes, en la época de la Inquisición y peor, ¿no? En algunos lugares, uno de los emperadores romanos, quemó a los cristianos, ¿no? Y los puso todos en estacas y los convirtió como en un tipo de candeleros, ¿no? O velas en la noche, quemando sus cuerpos así, exponiéndolos por días y semanas al aire libre. Pero vean ahora,
al exhibir sus cuerpos así, públicamente, se confirma el rechazo completo de Cristo y el rechazo completo de sus seguidores. ¿Sí? Porque esta clase de persecución cruel, abierta, violenta, no es más que el mundo persiguiendo a nuestro Señor. Si a mí me han perseguido, igual, ¿no? Todo esto a ustedes lo van a hacer, pero en Juan 15, dirigiéndose en realidad a mí. Esto es el mundo recrucificando a Cristo, para decirlo así. Ahora, algunos creen, ven la cifra de 3 días y medio, que se han de comparar estos 3 días y medio con los 3 días que Jesús estuvo en la tumba. Diciendo esto es como un teatro, una representación figurativa del mundo crucificando a Cristo otra vez, y como por 3 días y medio estaban bien contentos, o 3 días los líderes judíos y Pilatos y todo el mundo incrédulo bien felices. ¿Sí? Pero después ya no. Otros eruditos dicen, no, los 3 días y medio no son más que un breve periodo de tiempo en que parece que el diablo ha ganado, igual como lo que sucedió con la crucifixión de Jesús. Pero en el huerto de Getsemaní Jesús dijo a los sacerdotes, a los ancianos, a los magistrados que se habían congregado ahí, les dijo, esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Y esto es el mismísimo punto aquí. Estos 3 días y medio son la hora y la potestad de las tinieblas. Y en estos 3 días y medio el mundo concluirá que ya nos hemos librado por fin del cristianismo y de su Cristo, ¿no? Que el poder de las tinieblas habrá triunfado. En la misma forma que Satanás parecía haber triunfado cuando Jesús fue crucificado. ¿Sí? Pero las cosas no son como parecen ser. Ahora, bien rápidamente, entre paréntesis, este triunfo parece ser tan grande como para que tengan tiempo para comprarse regalos, ¿no? Y con estafeta, no sabiendo que si no llega antes de 3 días y medio, de nada servirá tu regalo, ¿no? Pero bien, parece ser tan grande el triunfo que comienzan a regocijarse, ¿sí? Pero ven con mucha atención este detalle. Se alegrarán, se enviarán regalos los unos a los otros. ¿Pero por qué esta reacción? Y ven lo que dice, ya lo hemos leído. Porque estos 2 profetas han atormentado. Eso es lo que el texto dice. Porque todos estos de Babilonia habían sido atormentados, por lo menos en su propia conciencia, por el testimonio de estos 2 testigos y 2 olivos, ¿no? Y su palabra profética, como fuego en su propia conciencia les estaba atormentando. Lo vamos a ver con la conversión de Bunyan, cuando se despertaba y olía a fuego y azufre, ¿no? En su recámara, y humo en el aire, es lo que él pensaba. Eso no era más que el fuego anticipadamente del infierno, atormentando a Bunyan antes de su conversión a Cristo, ¿no? Pero vean, esta es la reacción de todas las personas que no son convertidas por el Evangelio. Son atormentados por el Evangelio. Esta es la reacción, escuchen, del verdadero Evangelio, el verdadero mensaje, no el Evangelio light, que no hace daño a nadie, no. Esta es la reacción, el resultado de la predicación del verdadero mensaje. Esta es la reacción de Acab ante Elías. De repente se presenta Elías y las primeras palabras que salen de su boca: ¿eres tú aquel que turbas a Israel? ¿Eres tú aquel que alborotas al pueblo?
Es la reacción ante Pablo en Tesalónica. Decían, estos que han trastornado al mundo han venido acá. Y esto de trastornar al mundo no es más que atormentar la conciencia de todos aquellos que quieren permanecer incrédulos, obstinados y rebeldes. Escuchen lo que Cristo dijo respecto a esto. Sus palabras encuentran eco aquí. En Juan 16 dijo, en verdad os digo, lloraréis, hablando de su propio sufrimiento, entrega y muerte. Vosotros lloraréis, dijo, pero el mundo se alegrará. Son las mismas palabras que se encuentran aquí. Se alegrará al ver que estoy muerto, al ver mi crucifixión. Se alegrará. Pero luego agregó, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Y cuando leemos aquí de regalos, y dice uno de los evangelistas, aquel mismo día Herodes y Pilato se hicieron amigos, dice. Lucas 23, antes eran enemigos. Se hicieron amigos al ver que iban a lograr por fin, ¿no? Acabar con el Cristo. Se hicieron amigos, dice. Y esto es lo que está pasando aquí, todo el mundo haciendo fiesta. Tan engañados como para creer, ya no tenemos que preocuparnos por el infierno, ni el lago de fuego, ni aquellas trompetas, ni estas cosas tan raras, ni menos tendremos que volver a escuchar esta palabra evangelística, profética que nos ha atormentado tanto. Pero el versículo 11 dice, después de 3 días y medio, el aliento de vida enviado de Dios entró en ellos y se levantaron sobre sus pies. Muchos hacen el paralelismo con los huesos muertos de Ezequiel, pero eso es la resurrección y conversión de Israel. Esto es algo diferente. Vean ustedes lo que sucede. Y después de ser resucitados, ¿sí?, oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá. ¿Y qué dice? El versículo 12, subieron al cielo en una nube. Y sus enemigos los vieron. Ahora vean lo que voy a decir. Esta es la resurrección de los muertos, lo que estamos viendo aquí. Este es el rapto, el arrebatamiento de los que han sido resucitados y según Tesalonicenses y Primera de Corintios, los que no murieron. El arrebatamiento al cielo. Y todo esto es post-tribulacional. Esto es después de la tribulación, no es antes. Esto es después del reino del anticristo, no es antes, es después. La teoría de un rapto antes de la tribulación es una teoría antibíblica y tenía la intención de dar 8 argumentos, ¿no?, para apoyar mi punto. No lo voy a hacer, no se preocupen. Esta es la resurrección y esto es el rapto después de la tribulación. Y esta es la única enseñanza de este libro. A menos que ustedes quisieran encontrar 2 resurrecciones y 2 arrebatamientos, no van a tener otra conclusión salvo la que estamos diciendo. Los muertos en Cristo resucitarán primero, dice Pablo, y nosotros los que quedamos seremos arrebatados juntamente con ellos en la nube. Es exactamente lo que el texto dice. Y para las personas que siempre dudan de si la iglesia pasará o no por la gran tribulación, ¿qué es esto? Lo que estamos leyendo aquí lo confirma. La victoria del enemigo durará poco. ¿Sí?
Y así tal como el triunfo, supuesto triunfo de Satanás sobre Cristo, fue convertido en la victoria de Cristo. El texto dice, al ver esto, caerá un gran susto, sí, terror, horror, temor sobre los que están viendo esto. Y el punto aquí es tremendo. Satanás y sus súbditos no tendrán respuesta alguna para esto. Peor aún, para hacer más berrinche aquí, no hay nada de un arrebatamiento secreto en ningún lugar en la Biblia. Este arrebatamiento es abierto. ¿Sí? Es visible. Es lo que el texto dice. Y el versículo 13 dice que el tiempo del juicio final ya ha comenzado. Vean, en aquella hora. Esto es el fin del mundo. Lo que decíamos, 7 veces el Apocalipsis nos conduce al fin. Y aquí estamos ya, el versículo 13 es el fin. Y los versículos 14 a 19 agregan detalles comparándolo con el colapso de los muros de Jericó. Con la 7ª trompeta tocada, se colapsaron los muros, ¿no? Aquella ciudad de Jericó, y ahora es lo mismo. Aquí ahora para terminar, vean, el versículo 13 es el fin del mundo. 14 a 19 agregan detalles sobre el fin, pero vean, en aquella hora fue hecho el mismo momento de la resurrección y arrebatamiento de los creyentes, gran temblor, un gran terremoto. ¿Sí? Y este terremoto, vamos a ver después la secuencia de estos terremotos. Este gran terremoto que parece ser parcial aquí con la 7ª copa es completa la destrucción. Y aquí dice, un gran terremoto, la 10ª parte de la ciudad cayó, que es la ciudad, la Babilonia de este mundo, y fueron muertos en el temblor. Vean, un número, y el número de 7,000 hombres es simbólico en este libro, sin discutir el simbolismo de los números. 7,000 es el número completo, y los eruditos dicen estos 7,000 son el número completo de los que han de morir en el juicio final. Murieron en ese momento. ¿Sí? Ese es el fin del mundo. Y vean cómo termina. Se nos fue el tiempo aquí. Créanme, habíamos repartido otras cosas aquí. Yo tengo más apuntes, ya no vamos a decir más. Ahora vean, para concluir lo que sucede. Primero un gran terremoto que con el paralelismo de la 7ª copa destruye al mundo. El número de 7,000, el número exacto de los que han de morir en el juicio final, está aquí, es un símbolo. Y vean sorprendentemente lo que sucede. ¿Qué dice? Y los demás, ¿quiénes han de ser? Bueno, los creyentes ya fueron resucitados y ascendieron al cielo. El arrebatamiento, simultáneamente con el juicio, la destrucción del mundo, la muerte de todos los que morirán, vamos a decir, en el Armagedón, para vincularlo con lo que viene después. Los ciclos paralelos narran los mismos eventos, dando detalles y una perspectiva diferente de los mismos eventos. Ahora vean, los demás, ¿qué dicen? Fueron espantados. La palabra griega, aterrorizados. Vean. ¿Y qué hicieron? Dieron gloria al Dios del cielo. Y tal como el paralelismo después con la caída de los muros de Jericó, una mujer y su familia se convirtieron, ¿no? Y los eruditos, hay muchos desacuerdos sobre esto, pero
los argumentos más convincentes son, escuchan, esta fórmula, espantados y dar gloria a Dios, se encuentra 5 veces en el libro. Varias veces es porque no se espantaron y no se arrepintieron y no le dieron gloria a Dios. Y aquí es lo contrario. Y afirman que estos sobrevivientes parecen ser convertidos a la última hora. Y yo no voy a tomar una postura dogmática. Aquí he escuchado detalladamente los argumentos a favor de ese punto. Y esto es lo que parece indicar el texto. Sí. Espantados hasta el punto de, en la fórmula dar gloria, la fórmula en el resto del libro es arrepentirse y dar gloria. Entonces se presupone que se arrepientan y son convertidos a la última hora. Esto pudiera o no suceder. No es ninguna esperanza para ninguno de ustedes. Hay que agregar eso, ¿no? Todos los que no se arrepintieron antes no van a tener oportunidad alguna a la mera hora. No sé si me explico. Hay más argumentos sobre esto en otros textos. Pero hay un misterio aquí. El capítulo está lleno de misterios. Sobrevivieron, no murieron con los demás, y la descripción de su reacción parece indicar que son convertidos a la última hora. Y esto no pondría de un lado nada de la gracia de Dios, nada de la predestinación. Han de haber sido en el número de sus escogidos. No puede ser otra cosa. Y Dios puede glorificarse en la mera hora del colapso final del universo, salvando. No dice cuántos, simplemente dice los demás. Y yo creo que sería precisamente como Dios, nuestro Dios. Sería precisamente otra manifestación de su gracia. Tendría que ser la pura gracia de Dios. Esos cuates, ¿qué van a decir? Ya regresó Cristo, ya vieron el arrebatamiento y la resurrección. El colapso del universo sucedió frente a sus ojos. ¿Cómo no van a ser convertidos, no? Sin dar lugar a esta idea de que hay una segunda oportunidad, ¿no? No, todos los que sabían de estas cosas antes no van a tener oportunidad alguna. Ahora están conmigo, espero que no se hayan cansado porque ahora se va a poner interesante el tema. Hay muchos misterios en este capítulo, está lleno de símbolos, ¿no? Y hemos empezado ya la parte crucial del argumento, porque el poder de estos dos testigos, primero, es el poder de su palabra profética. Su palabra profética es el Evangelio. El que creyere será salvo y el que no, condenado, ¿no? El que rehúsa creer en el Hijo, la ira de Dios permanece. Esto es el lado negativo del Evangelio, lo que está metido de por medio en este fuego. Pero ahora llegamos a más misterios. Vean, si alguno les quisiera dañar, la última frase del versículo 5 es una referencia directa a todo lo que acabamos de decir. Todos los que no reciben su palabra del Evangelio van a morir en fuego. Van a morir en el lago de fuego. Es necesario que por fuego sea muerto. Así de sencillo, ¿no? Eso es lo que el texto dice. Esto es su ministerio profético. Eso es lo que predicamos. El mismo evangelio que es olor de vida para vida es olor de muerte para muerte, para los incrédulos. Es así. Ahora al versículo 6 llegamos. Estos, no solamente conflicto abierto y directo con el enemigo en el monte Carmelo,
terminó Elías matando a los 400 profetas de Baal. Pero estas cosas sucedieron bajo el Antiguo Testamento. Y esto es una parte de lo que ha conducido a algunos dispensacionalistas y otros a afirmar que estos dos testigos son Elías y Moisés resucitados de los muertos. A esa conclusión han llegado y ustedes pueden comprar los libros en las librerías en esta ciudad que afirman eso. Escuchen lo que voy a decir. No existe base alguna para creer algo así. Hemos estado diciendo desde el principio aquí que estos dos testigos son la iglesia. Ahora vamos a ver más a fondo el asunto. Aquí tenemos motivos para creer que estos dos testigos son simplemente una figura de la iglesia, como ya lo hemos estado diciendo. Pero ahora ven con mucha atención. Son la iglesia, entre el paréntesis aquí, en relación con los juicios anunciados por las trompetas, de puntos cruciales. Primero, estos no son los versículos 5 y 6 hablan de su poder, ¿sí? Y este poder se manifiesta en estas, vamos a decir, manifestaciones. Y estas cosas no son los dones carismáticos. Hay que volver a decirlo. Estos no son los dones carismáticos, antiguos ni modernos. ¿Sí? No vemos a los apóstoles de Cristo. En la época de los dones apostólicos, ¿no? Tenían muchas capacidades milagrosas, poderes milagrosos que no existen hoy día. No tenían estos poderes. No hicieron nada parecido a esto, los apóstoles de Cristo. Ni los supuestos dotados líderes carismáticos modernos hacen esto. Entonces, quitan de su mente la idea de que hay algo sobre esto aquí. Ahora, segundo, escuchen lo que estoy diciendo. Nadie, según lo que estamos enfocando aquí es el versículo 6, cerrar el cielo, convertir aguas en sangre, traer plagas sobre la tierra. Nadie ha hecho esto en toda la historia del cristianismo. Nadie. No sé si me... Tienen este poder, ¿no?, de condenar a los que rechacen su testimonio al infierno. Esto es lo que el versículo 5 quiere decir. Es la misma palabra predicada la que será usada para pronunciar el veredicto final. Cristo lo dijo. Los que ustedes los reciben, a mí me reciben. Los que ustedes rechazan, a mí me rechazan. ¿No? Es así. Ahora ven este poder. Tienen potestad de cerrar el cielo. Ve el versículo 6. Que no lluevan los días de su profecía. Primer punto. Segundo, tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre. ¡Ah, caramba! Y luego, para herir la tierra con toda clase de plagas, y la idea es cuántas veces quisieran. Ahora, ¿qué significa esto? Los que están de acuerdo con que hasta ahora parece ser la iglesia, ¿no?, 2 candeleros, olivas, que desempeñan estas 3 funciones de rey, sacerdote y profeta en la tierra, usando las llaves del reino como en lugar de Cristo, ¿no?, haciendo todo esto. Ahora llegamos al versículo 6 y hay personas que dicen, pero esto no puede ser. Ahora vamos a ver. ¿Qué significa esto? Fíjense bien. Primero, les explico. Nadie ha hecho esto. Bajo el Nuevo Testamento.
salvo en forma indirecta. Nadie ha hecho esto. En toda esta época no ha sucedido esto. En forma directa, nunca. Tercero, estos milagros de esta índole, la idea aquí es muy importante, son milagros de juicio. Fueron realizados bajo el Antiguo Testamento por Elías y por Moisés, sin lugar a dudas. Bajo el Antiguo Testamento, milagros de esta índole iguales a estos fueron realizados por Elías y por Moisés. Escuchen ahora. En tiempos de conflicto abierto con el diablo, en momentos cruciales en la historia de Israel, en la época del Éxodo, Moisés trajo 9 plagas sobre los egipcios, terminando con la muerte de los primogénitos, ¿no? Y cada vez que quería exactamente, cuantas veces quisieran exactamente, así actuó Moisés, ¿no? Y luego en el conflicto con Acab, Elías oró para que no lloviera durante 3 años y medio. No llovió. Y en el conflicto